Hi everyone, my name is Jose Murillas. I live in the city of Cali, Colombia. I study electronic engineer at UNAM in the Centro Sur zone. During my studies, I had work on exercises about functions, finding their domain and range. The experience has helped me understand how functions work and work to identify their domain and rank it correctly. Thank you. Bueno, el problema que vamos a explicar fue el problema de aplicación que tocó, ¿sí? Este problema de aplicación eh, es el siguiente. Fue el problema del ejercicio B. Dice, el precio mensual de suscripción de un servicio streaming, ¿sí? Donde el número de usuarios N según la función es esta. O sea, esta función P de N igual a menos 0.1 N al cuadrado más 12N más 50 es la función que me va a representar si el número de usuarios que va a venir siendo N, que es la variable independiente, y P de N, que es la variable dependiente, que es el costo, ¿sí? De la suscripción mensual. Bueno, entonces tiene unas preguntas aquí que me mencionan cuántos usuarios se inscriben cuando el precio es máximo. La B, cuál es el precio máximo que la empresa puede cobrar por suscripción mensual. Y la C, cuántos usuarios habrá si el precio es cero. Y otra pregunta D, que es representar esta función en GeoGebra, ¿sí? Bueno, entonces vamos a solucionar la pregunta a cuántos usuarios se inscriben cuando el precio es máximo, ¿sí? Entonces tenemos unos datos que hay que sacar de la función. El primer dato es que tenemos una función donde el precio mensual P sub n es una función, está en función del número de usuarios, ¿sí? Depende de eso, de n. Estos usuarios también deben de estar en miles, ¿listo? Entonces, como veíamos acá, nos dan una función, ¿sí? Una función que es la que nos está relacionando el precio mensual que debe pagar por la suscripción de streaming con los usuarios, que es esta que vemos acá. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿cuántos usuarios se inscriben cuando el precio es máximo? Entonces tenemos varias cosas aquí. Primero, que esta tiene un término cuadrático, es decir, que voy a tener una parábola, ¿sí? Y además, el coeficiente del término cuadrático A es menos 0.1, es negativo, y al ser negativo, entonces vamos a tener una función que va a abrir hacia abajo. O sea que al abrir hacia abajo tenemos, esa función tiene un vértice, ese vértice va a ser el punto máximo, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo hallo el vértice, el punto máximo de la parábola, sí, voy a saber cuál es el precio máximo, cuántos usuarios se inscriben cuando el precio es máximo. Entonces, para eso utilizamos esta ecuación, la ecuación para hallar el vértice, ¿sí? Donde esta primer coordenada menos b sobre 2a es la coordenada en el eje X y f de menos b sobre 2a es la coordenada en el eje Y, ¿sí? Entonces hallamos esa axis o coordenada en el eje X mediante menos b sobre 2a. Entonces tenemos que a es igual a 0.1 y b es igual a 12. Entonces, al hacer esas operaciones, reemplazamos en la ecuación
y eso me da igual a 60. ¿Sí? Ese es el punto donde el punto máximo de usuarios, porque estamos hablando de la coordenada en el eje X. Por lo tanto, el precio máximo cuando n es igual a 60, tenemos un precio máximo cuando n es igual a 60, o sea que tenemos que son 60.000 usuarios, ¿sí? Por lo tanto, ahí respondemos la primera pregunta, en donde me piden, en donde me piden que cuántos usuarios se inscriben cuando el precio máximo. Entonces, si se inscriben 60.000 usuarios. Ahora la pregunta B es la siguiente. ¿Cuál es el precio máximo que la empresa puede cobrar por la suscripción mensual? Entonces lo que podemos hacer es evaluar, como me están pidiendo el precio máximo, entonces me están pidiendo la coordenada en Y de ese vértice. Entonces lo que hacemos es evaluar ese valor de que nos dio n en la función. O sea, donde está n ponemos 60. Entonces al hacerlo aquí, ¿sí? Reemplazamos, entonces empezamos a simplificar, 0 menos 0.1 por 60 al cuadrado es 3.600, más 12 por 60 es 720 más 50. Al resolver esto tenemos que cuando los usuarios son n, entonces el valor máximo que pueden cobrar son 410 por suscripción. Entonces ahí respondimos la segunda pregunta. Por lo tanto, el precio máximo es 410 unidades monetarias por mes, que vale la suscripción. Entonces, como resumen, yo tengo que 60.000 usuarios es a 60.000 usuarios el precio máximo es 410. ¿Sí? Entonces, podemos pasar a la pregunta C. ¿Cuántos usuarios habrá si el precio es cero? Entonces fácil. PDN lo ponemos igual a cero porque me están diciendo cuando el precio no se cobra. Entonces vamos a tener esta ecuación. La misma ecuación igualada a cero. Donde A es igual a menos 0.1, B igual a 12 y C igual a 50. Entonces, como podemos ver, podemos utilizar la ecuación cuadrática. ¿Sí? La ecuación general para poder solucionarlo. Pero antes de solucionarlo, calculamos el discriminante, que es lo que está dentro del radical. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Ese discriminante nos indica si es positivo, nos dará dos raíces. Si es cero, nos dará una, y si es negativo, pues ya no va a pertenecer a los reales. ¿Sí? Entonces, al resolverlo, con b igual a 12 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 0.1 por 50, resolvemos esto me da igual a 164. Entonces el discriminante es positivo, entonces voy a tener dos soluciones, ¿cierto? Pero recordemos que esto está dentro de un radical, o sea que raíz de 164 es igual a 12.8. Entonces, en la fórmula cuadrática la acomodamos para n, va a quedar de la siguiente forma. N va a ser igual a menos 12 más o menos, todo el discriminante me da raíz cuadrada de 164 sobre 2 por a. O sea, 2 por menos 0.1 me da menos 0.2. Entonces, como podemos ver aquí, las dos soluciones que vamos a tener van a ser estas. Una n sub 1, que va a ser igual a menos 12 más raíz cuadrada de 64 sobre menos 2a. Y la otra, n sub 2 menos 12 menos raíz cuadrada de 164 sobre menos 0.2. Al resolver estas, podemos ver los resultados. Obtenemos un resultado aquí, un resultado en la primera, n sub 1 es menos 4, es negativo, pero ese n lo podemos descartar porque no vamos a tener usuarios negativos. Por lo tanto, el valor que nos va a servir va a ser el n sub 2, en donde n va a ser igual a 124
.03, que al pasarlo a miles, multiplicarlo por 1000, tenemos 124.000.03 usuarios, ¿sí? Entonces ahí tenemos la respuesta de la respuesta C. Y pues la representación en GeoGebra, pues aquí lo que tenemos en GeoGebra, sí, es pues la gráfica de la ecuación en donde nos muestra el vértice, que en su punto más alto, sí, voy a tener 60, en este caso 60.000 usuarios, y el precio por suscripción va a ser 410. Entonces vemos que como cuando los precios mayores cuando los usuarios son mayores de 60, el valor sí va a decaer, va a cobrar menos, va a ser menos el valor de ingreso por suscripción. Listo, eso era todo. Muchas gracias.